Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este su programa Odontología para Todos. En esta emisión tenemos una invitada de lujo, como en todos nuestros programas. Está con nosotros la doctora Mónica Álvarez Martínez, conocida endodoncista en la entidad, quien, bueno, pues para no consumir demasiado tiempo, voy a resumir su currículum diciendo que es una endodoncista que ha dado durante mucho tiempo clases en la Facultad de Odontología. Tiene un extenso currículum, como ya lo mencioné, y bueno, acaba de retirarse de la facultad a una edad muy temprana, pues es joven la doctora, sin embargo, bueno, pues tiene mucha experiencia. Bienvenida, doctora Mónica Álvarez, a tu programa. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Quisiera saber qué tema nos traes para aquí con nuestro público. Muy bien, hoy quisiera abordar un tema que a mí se me hace en lo particular muy interesante porque es fundamental e importante que el público en general lo conozca, que son las anomalías dentarias en su característica de forma. Muy bien. En realidad, bueno, anomalías dentales hay muchas. Nosotros como estomatólogos u odontólogos, pues bueno, estamos enfocados a una gran parte de lo que es la cavidad bucal, los tejidos blandos y los tejidos duros. Y dentro de los tejidos duros, la clasificación de problemas que tenemos se dividen en alteraciones. Doctora Álvarez, ¿nos puede explicar usted qué es una alteración? Sí, como no. ¿Una anomalía qué es? Una anomalía es una desviación de lo normal. Puede deberse, en el caso de la forma, una desviación de la estructura normal del diente, ¿sí? ¿En qué etapa ocurre? Es en la etapa de formación del diente, cuando embriológicamente se está formando y estructurando. En este caso, la anomalía de forma que yo quiero abordar, ¿por qué escogí o se me viene a la mente este tema? Porque aunque son raros, no son muy frecuentes, sí están muy presentes y es importante que la gente, el público, lo conozca para tratarlo. Muy bien. Y doctora, ¿usted cómo explicaría a las personas que nos están viendo en casa los tipos de anomalías dentales que existen? Bueno, hay diversos tipos de anomalía, como ya mencioné, que son de forma, de número, de tamaño, pero el que a mí en este caso quiero abordar es el de forma. Perfecto. Pues bueno, entonces, ¿cuál es el primer anomalía que nos trae usted, doctora? Voy a hablar primeramente de la anomalía de forma se llama surco palatino. ¿Sí? Y bueno, ¿en qué consiste esta anomalía de surco palatino? El surco palatino es una huella, podemos decir, que deja en la cara o en la corona del diente los lóbulos o las partes como se van formando el diente, ¿sí? Es una huellita que se queda plasmada o que no hubo unión en esa parte donde se forman los dientes y se forma, podemos decirle surco, podemos decirle en ocasiones, alguien le dice que es como una fisurita, pero su nombre más conocido y estudiado ha sido el surco, como un surco. ¿Y cuáles son los órganos dentales que afecta mayormente esta anomalía? Las piezas, como está en la pantalla, las piezas superiores anteriores, los centrales laterales, también se puede dar en las raíces palatinas de los molares superiores, por ejemplo, pero afecta principalmente a las piezas anteriores, superiores e inferiores, pero con mayor frecuencia a las superiores. Pueden ser, como lo estamos viendo aquí, esta es la cara que se conoce como palatina,
porque da hacia el paladar del diente y estamos viendo en la imagen esa zonita como obscura, es un surco palatino de un incisivo lateral superior, ¿sí? La posición de este surco, en este caso, aquí es una imagen radiográfica de esa anomalía, que esta pieza, si pudiera más disminuirla, si puede un poquito, ahí, exactamente ahí, se ve con mucha claridad radiográficamente el surco. Esta anomalía se quedó en surco e iba para una más, pero se detectó y se diagnostica como surco palatino. ¿Sí? ¿Y cómo es precisamente que nosotros podemos ayudarnos a diagnosticar esta anomalía, surco de desarrollo? Este surco de desarrollo o surco palatino lo podemos diagnosticar principalmente de dos formas. Una, con la exploración, con la inspección y exploración, y radiográficamente se puede llegar a diagnosticar. Bueno, y entonces esta es tan importante que puede llegar a comprometer la salud. Mucho. Por eso la quise abordar, porque tiene un impacto importante en la salud bucal de los pacientes y desafortunadamente, si no se diagnostica a una hora temprana, no se puede realizar un seguimiento adecuado, prevenir el daño que esta anomalía nos pueda llegar a dar, ¿sí? Uno de los daños que nos puede dar es caries, puede ser, por el acumulamiento de bacterias, de placa bacteriana, pero puede también llegar a darnos un daño en los tejidos que soportan al diente, que nosotros le llamamos periodonto, que es la destrucción del hueso, ¿sí? Y también, primeramente, como en esta fotografía que tenemos, su diagnóstico es a base y su tratamiento se tuvo que abordar quirúrgicamente. Ahí en esta imagen está muy bien representado lo que es un surco palatino ubicado en la parte media del diente, porque se puede ubicar hacia cualquiera de los dos lados, ser surco medio como en este. Su diagnóstico en este caso fue inspección, en la exploración, radiográficamente y quirúrgicamente, para ver la profundidad del surco, hasta dónde puede llegar a hacer daño, hasta la raíz puede involucrar, y se involucra raíz, involucra los tejidos de soporte del diente. Sí, porque como por ejemplo en este caso último que estábamos viendo, obviamente, bueno, el surco se ve la profundidad hasta dónde llega y evidentemente, pues bueno, toda la caries, todos los restos alimenticios, si no cuida uno esos detalles, se van filtrando, digámoslo así, hasta la parte más profunda y de tal manera que tiene uno que incluso que levantar la encía para poder sellar o poder tratar este tipo de anomalía de forma, ¿verdad? De forma, que es el surco palatino. Así es, sí. Pues es un tema muy interesante, doctora. La verdad es de que debemos de complementar un poquito. Le voy a explicar. En programas anteriores tuvimos aquí algunos especialistas en odontopediatría, los cuales nos mencionaban cómo es que se forman los dientes. Y es precisamente durante, por ejemplo, los dientes permanentes, incluso un mes antes del nacimiento, el diente ya se está formando. Entonces existen muchas, digamos, indicaciones y cuidados que debe de tener uno para poder evitar que existan este tipo de anomalías dentales y obviamente, pues bueno, hay algunas que se escapan a lo que es ya el prevenir, vaya. ¿Por qué? Porque existen casos como son ya la anatomía del diente en sí, que puede ser a veces heredada o es genéticamente, o a veces se debe a factores locales,
que por factores locales pues nos referimos básicamente al ambiente, la alimentación, golpes, traumatismos, pero básicamente lo que es el surco o surco de desarrollo palatino, pues en realidad se aleja un poquito de lo que son la casuística local y más bien se debe a factores, ¿será hereditarios, doctora? Puede ser hereditario, claro que sí. Okay. Y puede ser bilateral también, o sea, se presenta en vamos a poner el caso, en un lateral superior derecho, hay que revisar el lateral superior izquierdo porque se suele presentar de forma bilateral y hay que hacer un examen en todas las piezas, en todas, porque si una persona lo llega a presentar porque su origen es un poco desconocido, no sabemos exactamente la causa por la que se pueda llegar a presentar, pero sí como es de forma, eso quiere decir que en el desarrollo embriológico del diente, ahí está la interrupción de la unión de los diferentes lóbulos que forman la corona del diente. En esta imagen, no sé si nos pueda presentar, por favor, otra. Ahí es otro surco, en este caso, ¿sí? En donde radiográficamente lo vemos un poquito distinto, pero ahí está, es la posición del surco. Y doctora, bueno, pues nos gustaría saber cómo podemos tratar estas anomalías. Según el diagnóstico, según la profundidad del surco, es el tratamiento. Por eso es tan importante el diagnóstico. Aquí en la radiografía que tenemos presente, el paciente llegó ya con un daño muy importante, porque llegó con daño a los tejidos de soporte del diente, que es hacia donde primero se dañan, pero también aquí llegó con un daño a la pulpa dental, que comúnmente lo conocemos como el nervio del diente, ¿sí? Es el tejido vasculonervioso del diente. Aquí ya hubo 2 daños y esto pone en riesgo la estabilidad del diente en la pieza. La persona llegó con un absceso alveolar crónico ya, y esto requiere de 2 tipos de tratamiento para intentar, en este caso, que la pieza permanezca en la boca. Es un tratamiento periodontal por el daño hacia los tejidos de soporte del diente y un tratamiento de conductos radiculares o tratamiento de endodoncia. Ese es el primero que se realiza. Aquí está en esta imagen de otro surco de un joven, muy joven, fue este paciente de 17 años, que presentó también un absceso alveolar agudo en este caso, y el tratamiento obviamente fue un tratamiento de conductos radiculares o tratamiento de endodoncia como se conoce. Posteriormente el control periodontal se llama. Ese es el encaminado a los tejidos de soporte del diente, pero puede ser también hasta tratamientos quirúrgicos, ¿sí? Tan avanzado el problema, o puede ser tan sencillo como un control de higiene, un sellado, cuando el surco es de poca profundidad y poco largo, por así decirlo, es un sellado con una resina fluida, si no penetró a la raíz, o con materiales muy nuevos, muy biocompatibles con los tejidos, y que nos ayudan a eliminar, limpiar el surco y sellarlo, ¿sí? Son materiales de silicato tricálcico y sellan muy bien y nos permiten que el diente permanezca ahí con una muy buena técnica de higiene, porque cuando se presenta un surco, la higiene
en esa zona es un poquito difícil de abordar, pero enseñándole al paciente, enseñándole a los papás de los niños, a eso me refiero, a que los papás lleven a sus hijos cuando están en las piezas en proceso de erupción, cuando todavía tienen lo que uno llama dentición mixta, que lo lleven porque la prevención es lo más importante. Y sí se puede prevenir, claro que sí. Si se detecta, si es muy profundo, se le dará el tratamiento hasta donde se deba dar. Pero si el surco está insinuadito nada más, el tratamiento es sencillo y con muy buen pronóstico, muy controlable. Este tema a mí me llama mucho la atención porque en la clínica de la Facultad de Odontología, en la clínica de endodoncia, nos llegan pacientes 2, 3 por semestre, que es importante, pero ya con daño grande, con daño severo, con procesos infecciosos de cuidado, de riesgo, y que en ocasiones el daño es tal que la pieza no puede permanecer en boca. Esta anomalía tiene una casuística aparentemente pobre, ¿sí? O sea, que es rara que se presente, pero no, sí se presenta y se presenta desafortunadamente con daño ya mayor, que el tratamiento en muchas ocasiones no es conservador y por eso es que a mí se me hace importante que los papás, que en general el público, acudan a una cita de valoración, a una cita de diagnóstico para que el cirujano dentista cheque, valore su forma, su estructura, su número y informe de si hay algún daño y una anomalía que podamos detectar a muy buen tiempo y se le dé el tratamiento más oportuno. Es muy importante también tomar en cuenta que son pacientes, cuando presentan estos surcos palatinos o de desarrollo, que son muy susceptibles a desarrollar caries o a que se profundicen si el cepillo o las cerdas del cepillo no entran en estos espacios que a veces más que surcos parecen, como usted dijo, fisuras. Entonces, obviamente sí es muy importante la cultura de la prevención. Lleven a sus hijos, por favor, al odontopediatra en etapas tempranas. No es necesario que se presenten bajo dolor. Hemos estado insistiendo en esto y bueno, qué bueno que trae este tema, doctora. Me gustaría enfatizar también que hay otras anomalías de forma que usted a lo mejor nos trae algunas imágenes. ¿Es así, doctora? Sí, otra anomalía de forma que también es de llamar la atención es lo que se llama dens evaginatus. No sé si tengamos... Esta es una imagen de sin anomalías. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de anomalía es, doctora? Es una cúspide que se forma extra, por así decirlo, en las caras oclusales o en las caras con las que uno mastica, masticatorias podemos decir, sobre todo de las piezas premolares, se llaman. Los premolares, como su nombre lo indica, están previo a los molares. Entre el canino y los molares tenemos, tanto en la parte inferior como en la parte superior, 2 premolares. Y en esas caritas oclusales es común tener la forma de la cara, pues, en las piezas superiores son bicuspidios, o sea, 2 cúspides. En las piezas inferiores puede haber hasta 3, pero cuando hay una más, es como un tubérculo que se conoce también. Ahí tenemos la imagen de uno de ellos Y se ve como una pequeña cúspide, un excedente, una elevación. una saliente más. A veces es como un volcancito que se puede ver. Puede ser en cualquiera de las 2 cúspides, puede ser en medio de la corona, tiene diversa localización, pero generalmente está en esa superficie que se llama oclusal o masticatoria. Ahí está, una pequeñita elevación que nos puede pasar totalmente desapercibida.
¿Qué es la importancia? Aquí tenemos la imagen, también es una paciente del posgrado de la facultad, de la maestría en ciencias odontológicas, con la opción terminal en endodoncia. Esta niña de 10 años casi, llegó referida por otra institución de salud porque la niña estuvo internada, ¿sí?, con un proceso infeccioso muy importante. Y aquí se tiene que tener cierta experiencia para radiográficamente detectarlo, porque en este caso su tubérculo cúspide ya estaba fracturada. Muy bien. En la masticación se fractura, ¿sí? Okay. Y penetran las bacterias. Este es un poco más, bueno, yo siento que es un poco más común, creo que la anterior, que Sí. la de problema de los surcos de desarrollo, ¿verdad? No sé qué incidencia tenga, si sea más o menos, siga una imagen de espejo, si se presente más de forma unilateral o bilateral. También generalmente es bilateral. En este caso fue un premolar, pero esta niña, esta pacientita, lo presentaba en sus 2 premolares e inmediatamente le dijimos a la mamá, ¿tiene más hijos? Una niña más pequeña incluso que ella, y le pedimos que la llevara. Si la hermanita tenía el mismo problema. El mismo problema. Muy bien. Pero lo interesante en la hermanita es que los premolares aún no habían erupcionado, pero radiográficamente nos dimos cuenta que estaba. Entonces, en ella, en la niña que atendimos, ya se abordó clínicamente, ¿sí?, un tratamiento. En una de las piezas fue un tratamiento, todavía una pulpotomía que se llama, que es para tratar que la raíz se siga formando, porque el problema de esta anomalía es que se puede llegar a presentar en pacientes muy jovencitos, donde el desarrollo radicular está todavía, no se ha terminado de formar la pieza, las raíces no se han formado, y sobre todo, aquí tenemos una imagen de cómo se eleva, de cómo se presenta. ¿Qué importancia tiene? Que ahí hay presencia de tejido pulpar, ¿sí? Y si se rompe el poco esmalte que lo está cubriendo, hay entrada de bacterias ahí. Este tema es tan bonito, tan preventivo puede llegar a ser, que es muy importante acudir a tratar de llevar a cabo un proceso, un tratamiento de prevención. En la niña, en el paciente que vemos, Ya. ¿Terminamos? En realidad, bueno, doctora, el tema es sumamente interesante y la verdad nos gustaría, y yo creo que la gente no me dejará mentir en casa, que nos acompañe en otra ocasión para seguir platicando acerca de esta y más anomalías de forma, de desarrollo, de tamaño, de número, de tiempo, de posición, que es, en realidad a mí también me apasiona hablar del tema. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado estos 2 temas de hoy que se refieren a anomalías del desarrollo en cuanto a la forma de los dientes. Los esperamos en una emisión más en la próxima semana y bueno, pues estamos al pendiente. Que tengan un excelente día y bueno, pues con permiso. Gracias, doctora. Muy amable, gracias a ustedes.